continuación, invito al doctor Fortino Salazar Salazar, del Instituto de Neurología y Neurocirugía. Él nos hablará sobre estimulación cerebral profunda, tipos e impacto en mi salud. Bienvenido al doctor Salazar. Adelante. Hola, buenas noches. Te agradezco la presencia de todos ustedes hoy que estamos aquí platicando sobre nuevas tendencias en tratamiento de enfermedad de Parkinson y conceptos actuales. Y bueno, como lo estaban comentando el doctor Héctor Ramón y el doctor Eugene Lai, la enfermedad de Parkinson abarca no solamente síntomas motores, sino también otros aspectos no motores. Y pues la enfermedad puede tener una progresión en forma lenta, generalmente a lo largo de varios años, y la levodopa es un tratamiento muy efectivo para el control de los síntomas en las etapas iniciales, pero después, con el paso del tiempo, comienzan a aparecer las complicaciones del tratamiento. Empieza a haber lo que se llama fluctuaciones motoras, es decir, el paciente tiene muy buen efecto del medicamento y súbitamente baja el efecto del medicamento, o se empiezan a cortar la duración de los efectos del medicamento. Antes lo tomaba cada 8 horas, después cada 6, hay pacientes que llegan a tomarlo cada 4, cada 3, o incluso a veces cada 2 horas. Hay que ir incrementando la cantidad de la dosis del medicamento para poder ayudar a controlar estos síntomas motores, y a veces aún así pasan la mayor parte del día en un estado que le llamamos off, es decir, varias horas están sin un efecto adecuado del medicamento, y la etapa on o cuando está un buen efecto del medicamento es muy corta, es muy poco el tiempo en el día que están así. Entonces pues limita efectivamente en una forma importante las actividades de la vida diaria de estos pacientes. Como ya se mencionó, los síntomas del Parkinson puede ser principalmente el temblor, la lentitud de movimientos que llamamos bradicinesia, la rigidez y alteraciones en la marcha. Esos son los principales síntomas motores. Los otros síntomas no motores pues van desde constipación, fenómenos de depresión, disautonomías, alteraciones en la presión arterial, que pueden irse presentando a lo largo del tiempo como van progresando. Ella es una paciente de los primeros pacientes que operé aquí en la ciudad de Monterrey hace ya 8 años aproximadamente, con un Parkinson predominantemente de temblor, y que estaba manifestado en forma importante y no mejoraba, o mejoraba con los medicamentos, pero la duración de estos eran muy cortos. Aquí podemos ver un temblor realmente incapacitante. Esos videos son de esta paciente después de la cirugía, pero con el estimulador apagado, sin el efecto de los medicamentos. Cuando los tomaba eran efectivos, pero duraba muy poco. Anteriormente, antes de que apareciera la estimulación cerebral profunda, lo que se hacía, o por parte de un neurocirujano, era hacer un procedimiento ablativo, es decir, causar una lesión, destruir una pequeña parte del cerebro para alterar los circuitos que están funcionando mal en pacientes con Parkinson y poder reducir los síntomas motores. Entonces, este tipo de tratamiento que se hacía previamente ablativo o lesional era introducir una aguja, producir calor y lesionar esa parte del cerebro. Era muy efectivo para controlar los síntomas, pero tenía riesgo de que a veces pudiera ser un poco más grande el área del efecto y causar efectos adversos. Se pensaba que era permanente, pero se vio que al pasar los años el efecto iba disminuyendo en estos pacientes. ¿Por qué? Por la progresión de la enfermedad, pero tenía las ventajas de que no había nada implantado y de que era menos el riesgo de infección, o ya era una sola cirugía. La estimulación cerebral profunda comenzó a aparecer a partir de 1987 y pues tiene la ventaja de que es precisa, es controlada, es reversible. Nosotros podemos apagar el impulso eléctrico que se está generando con este generador. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos, y los síntomas regresarían, pero es como si al paciente no se le hubiera hecho nada. Y se puede ajustar, podemos aumentar o disminuir el voltaje, cambiar algunos de los electrodos o contactos para que sea más efectiva específicamente para ese paciente en el cual estamos haciendo el tratamiento.
Entonces lo que hacemos es colocar unos electrodos en áreas cerebrales profundas en forma permanente que van conectados a un generador de impulsos eléctricos que va en forma subcutánea por abajo de la piel y está mandando señales eléctricas constantemente y mejorando estos síntomas. Este es un esquema de cómo se vería un implante en forma bilateral, es decir, necesitamos un electrodo para cada lado del cerebro y así controlar los síntomas bilaterales en nuestros pacientes. El lado derecho del cerebro va a controlar el lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Entonces, existen sistemas que son dos baterías, uno para cada lado del cerebro. Hay otros nuevos sistemas que es una sola batería donde se pueden colocar y conectar ambos electrodos y desde un solo aparato estar controlando ambos lados del cerebro. ¿Sí? Entonces aquí tenemos a la paciente del lado derecho, del lado izquierdo de ustedes es sin medicamento con el estimulador apagado y del lado derecho es sin medicamento pero con el estimulador encendido. Entonces podemos ver el cambio importante y significativo que está teniendo en el control del temblor. Aquí nuevamente tenemos a la misma paciente. Ese fue el primer día que se hizo la programación. Después vinieron programaciones subsecuentes para poder refinar un poco más la estimulación que estábamos haciendo, pero nuevamente del lado izquierdo podemos ver el efecto que tenía sin el estimulador, sin los medicamentos, y del lado derecho después de haber puesto el estimulador. En el caso de ella fue el núcleo subtalámico, uno de los targets o una de las áreas del cerebro que podemos estimular para mejorar los síntomas. La estimulación, pues hay anécdotas de que los romanos utilizaban el pez torpedo que transmite electricidad para curar el dolor de los pacientes con gota. Los ponían sobre los pies de los pacientes que tenían gotas y ayudaba a controlar el dolor. En Ohio, Estados Unidos, en 1874 se hizo por primera vez estimulación cerebral en un paciente con cáncer, y en Columbia University desde 1948 lo comenzaron a utilizar para pacientes con depresión. Pero no fue sino hasta 1987 que el doctor Benavid en Francia utilizó el primer estimulador implantado para enfermedad de Parkinson, y lo hizo en una parte del cerebro que se llama tálamo, como ya lo mencionó el doctor Lau, específicamente en el núcleo intermedio medial. Y esto fue un hallazgo, cómo llegaron a la conclusión de que la estimulación cerebral pudiera funcionar es porque antes, cuando se hacían lesiones, para localizar el área donde se iba a producir el calor y hacer la ablación, se estimulaba con electricidad para corroborar que estábamos en el sitio adecuado, y después se ponía el calor. Pero ellos notaron que al hacer la estimulación eléctrica, estos pacientes tenían control del temblor en ese momento. Apagaban la estimulación eléctrica y regresaba el temblor, Entonces fue como llegaron a la idea de que se pudiera hacer un dispositivo que estuviera enviando los impulsos eléctricos constantes y controlar los síntomas. Esto es solamente para mencionarles que la enfermedad de Parkinson es algo mucho más complejo. Son varios circuitos que están alterados, no solamente los que se produce la dopamina, sino en otros circuitos cerebrales. Y en un paciente normal pues está funcionando todo en forma armónica y dinámica, pero en un paciente con Parkinson empieza a haber cambios, y como podemos ver ahí, esas flechas rojas o azules se hacen más grandes. Quiere decir que hay mayor excitación o mayor inhibición de ciertas áreas, y es a través de este esquema que se ha llegado a la conclusión de qué áreas podemos nosotros intervenir y ayudar a mejorar los síntomas motores. Entonces tenemos que a veces podemos utilizar el tálamo principalmente para el temblor, y a poco para Parkinson, porque el Parkinson también tiene pues la rigidez y las alteraciones de la marcha y la bradicinesia. O podemos utilizar el globo pálido interno, o podemos utilizar también el núcleo subtalámico, que son parte de este circuito y donde podemos intervenir. Tradicionalmente la estimulación cerebral profunda, o por sus siglas en inglés DBS, se ha utilizado cuando aparecen las complicaciones del tratamiento. Cada vez se ha estado tratando de esa flecha recorrerla en etapas un poco más tempranas de la enfermedad, para poder, se ha visto que pudieran ayudar un poco más tiempo a estos pacientes,
pero como siempre y se ha mencionado, debemos estar seguros que es un Parkinson idiopático que ha respondido bien a la levodopa, y mientras el paciente esté bien controlado con medicamentos, no hay necesidad de pasar a otro segundo plano como viene siendo la cirugía. Solamente cuando empiezan a ver ya estos signos es que se puede considerar una operación. Esa es una foto de un electrodo a su lado izquierdo, una magnificación donde vemos que tiene 4 contactos. Esos 4 contactos nosotros podemos elegir cuál de ellos utilizar, ya sea uno o varios, depende de cada paciente, y a través de esos hacer la estimulación eléctrica y poder estimular dentro del núcleo en diferentes áreas del mismo núcleo. Ahí tenemos una radiografía, una vista de lado de los 2 electrodos que están conectados en este paciente, y en la de abajo es una resonancia de un paciente que fue implantado también en núcleo subtalámico. Como ya lo había mencionado, estas son las áreas donde se ponen los electrodos. El último que mencionan ahí, el núcleo pedúnculo pontino, es uno que está tomando mayor auge actualmente para otros síntomas del Parkinson, como son alteraciones importantes de la marcha que no han respondido a estimulación cerebral profunda, pero básicamente los primeros 3 son los que más se utilizan. Y estos núcleos del cerebro son distintos. El núcleo subtalámico se asemeja al tamaño de una almendra dentro del cerebro, hay uno por cada lado, y globo pálido pues es un núcleo, un área cerebral un poco más grande, y de ahí localización distinta y un método distinto para llevarlos. Ahí tenemos unos electrodos que están puestos en esas áreas del cerebro, una reconstrucción tridimensional y cómo está cercano a otras estructuras y que tomamos en cuenta al momento de la cirugía. Y aquí es una pequeña imagen donde nos muestra un electrodo que está en lo verde, que es el núcleo subtalámico, y cómo nosotros al prenderlo, que vendría siendo el área roja, si lo prendemos uno de esos 4 contactos, podemos obtener estimulación en diferentes sitios dentro del mismo núcleo y así ajustarlo a lo que el paciente necesita. El globo pálido vendría siendo lo mismo, y pues todo esto se hace a través de un software muy especial, un software específico que nos ayuda a localizar en las 3 dimensiones todas las estructuras que están dentro del cerebro, que nos da las coordenadas precisas para llegar a ese sitio. Lo podemos fusionar con esta imagen de un mapa del cerebro y acomodarlo al tamaño del cerebro del paciente y que nos guíe con mayor precisión a dónde debemos dirigir, dónde está ese núcleo y cómo lo podemos dirigir. Pero aún así el cerebro de cada uno de nosotros es distinto y a veces es necesario hacer un mapeo cerebral. Entonces durante la cirugía tenemos que hacer un mapeo cerebral. Antes se utilizaba este tipo de computadoras, toda una torre llena de aparatos distintos. Actualmente en una laptop con el programa adecuado se conectan esos equipos al sistema de planeación, al sistema de microregistro, y con un microelectrodo vamos registrando el patrón de descarga neuronal de este paciente, y cada área del cerebro tiene una forma distinta de hablar con nosotros. Esto lo vemos a medida que va entrando este electrodo rojo, va siendo cada vez más profundo, hay una descarga, ahí podemos ver este tipo de descargas que son típicas de un paciente con Parkinson en el núcleo subtalámico, que sería muy distinto de otras áreas del cerebro, y así podemos hacer un mapa específico para este paciente. Después, con radiografías transoperatorias confirmamos que el electrodo está en el sitio que queremos, y generalmente, como lo mencionaba el doctor Lau, aquí también hacemos lo mismo. Hacemos la primera parte de la cirugía, hacer el mapeo cerebral, poner estos electrodos en el paciente. Es una parte donde el paciente necesita estar despierto ahorita vamos a ver un video de eso, para poder nosotros hacer diferentes pruebas y estar verificando que es el sitio que necesitamos y la mejoría que va a tener el paciente. Y después, 2-3 días más adelante, dentro de la misma hospitalización, o así es como lo hacemos aquí en el Hospital Zambrano, el paciente pasa a la segunda parte de cirugía, que ya es bajo anestesia general. Es un procedimiento de una duración muy corta, y que los cables que se quedaron por aquí abajo de la piel son conectados por las extensiones hacia la batería, que están dentro de una bolsa por debajo de la piel que se forma ahí por medio de cirugía para el implante de la batería o del generador de impulsos. Después tenemos
que esperar unas 4 semanas para que el paciente se recupere de la cirugía, que baje la pequeña inflamación que puede haber alrededor del sitio del electrodo. Llevamos al paciente al instituto, a la consulta, llega otra vez sin medicamentos y comenzamos a probar cada uno de estos contactos, ver cuál es el más efectivo, cuáles son los parámetros que vamos a utilizar, ver qué control de síntomas está teniendo y hacer una primera programación y después ir realizando un ajuste más fino en las siguientes consultas, viendo los medicamentos, si podemos o no podemos reducir y en qué medida los vamos a poder ir quitando. Obviamente, como se ha mencionado, en estos pacientes no se quita por completamente los medicamentos, va a depender mucho de cada caso en particular, pero también va a depender de qué área se hizo el implante. Por ejemplo, cuando se hacen implantes en núcleo subtalámico es más factible que podamos hacer reducción de medicamentos en estos pacientes. Cuando se utiliza el globo pálido es menos la cantidad de medicamentos o a veces es muy poca la cantidad de medicamentos que podemos quitar, ambos con el mismo grado de control de los síntomas motores de la enfermedad. Aquí les voy a presentar el caso de esta paciente que les había mencionado. El anillo que pudieron ver ahí es el marco de estereotaxia, esa es la base de la cirugía, es el que nos va a dar las coordenadas de planeación de la cirugía, donde vamos a dirigir estos electrodos y poder hacer nuestra planeación en la computadora, los sitios de entrada, los sitios donde va a llegar. Y aquí ya tenemos implantado el primer electrodo y estamos haciendo pruebas. Como pueden ver, la paciente tenía temblor del lado derecho, ahí se prendió el estimulador y cómo se quitó el temblor. Estamos preguntándole si está sintiendo algunos síntomas, a veces pueden sentir un poquito de hormigueo, ahí estamos revisando movimientos en la cara. Al prenderlo, inmediatamente quita el temblor y eso es un buen indicador de que estamos en el sitio que necesitamos. Revisamos también la rigidez, qué tanta mejoría notamos en la rigidez de esta paciente, la movilidad pasiva de las extremidades, para poder evaluar que estemos en un sitio que es satisfactorio. Bueno, esta parte ya lo vimos. Como les mencionaba, hay otros síntomas que no tienen mejoría con la estimulación cerebral profunda. ¿Cuáles son? Lenguaje, deglución, inestabilidad postural o problemas para el control de la presión arterial y síntomas autonómicos. Pero los que definitivamente sí tienen una mejoría importante son el temblor, la rigidez, la lentitud de movimientos, el congelamiento que se da al momento de caminar o querer iniciar la marcha o ya caminando, y la distonía o contracturas musculares dolorosas que a veces tienen estos pacientes. Si estos síntomas mejoran en forma importante con el medicamento durante la evaluación prequirúrgica de estos casos, sabemos que les va a ir bien con la cirugía en esos síntomas. ¿Qué tanto van a mejorar? Bueno, estas son publicaciones que nos hablan de que el temblor es de los síntomas que mayor mejoría vamos a ver, hasta un 80% de disminución o de mejoría en el temblor, un 60% de la rigidez y un 50% en la cinesia o lentitud de movimientos y también en el caminar o en la marcha. Y como se mencionaba aquí, estos pacientes lo que queremos es hacer que tengan más tiempo on o más tiempo bueno durante el día y que no tengan esas fluctuaciones tan importantes de muy bien y luego muy mal, muy bien y muy mal, que estén lo mejor posible durante todo el tiempo y que tampoco tengan discinesias. Las discinesias es otro efecto adverso del tratamiento médico del Parkinson y que también llega a ser muy problemático para los pacientes, y que al reducir las dosis de medicamentos o utilizar la estimulación cerebral profunda vemos una mejoría importante. Este es otro paciente de 70 años que tenía más de 10 años con la enfermedad de Parkinson y estaba tomando todos esos medicamentos. ¿Sí? Aquí del lado izquierdo, con el estimulador apagado, él está tratando de caminar. Le estamos pidiendo que camine y tiene congelamiento, no puede, está tratando de moverse y no puede. Ese mismo día, después de prender el estimulador, sin medicamentos aún, y vemos ahí el cambio importante en la marcha de este paciente. Obviamente aquí no lo estoy mostrando, pero hicimos pruebas de rigidez y de lentitud de movimientos y también tuvo una mejoría importante en esos aspectos.
¿sí? Y aquí en el último renglón podemos ver un 54% de reducción de medicamentos a 6 meses de lo que estaba tomando antes de la cirugía y después de la cirugía. Pero pues no solamente hay una mejoría en los síntomas, sino también en la calidad de vida de los pacientes. Esta es una tabla de una publicación donde a 6 meses hizo una comparativa de pacientes operados y pacientes en los cuales solamente se les siguió ofreciendo lo mejor que se podía de medicamentos, y todos fueron favorables con respecto a la estimulación cerebral profunda en cuanto al estigma social que el paciente sentía, en cuanto a las actividades de la vida diaria, en cuanto a sentirse un poco más confortable, también con la movilidad, un sentido emocional de mejoría, soporte social, todos esos vieron un cambio favorable, y hay estudios que lo avalan en cuanto a 4 años. Por ejemplo, aquí se ve cómo bajan todas las puntuaciones de escalas de enfermedad de Parkinson, cómo aumenta el tiempo on del paciente a lo largo del día. Hay estudios a 5 años y, como ya lo mencionaba el doctor Eugene Lao, y lo hemos visto en pacientes que más de 5 años, definitivamente 8 o 10 años, que han tenido un buen efecto de la estimulación cerebral profunda. Definitivamente esto no cura la enfermedad, pero sí mejora la calidad de vida a largo plazo, y aunque existe un poco de progresión, tenemos la opción de poder ajustar el estimulador, cambiar los parámetros y ayudar a mejorar los síntomas. Como lo mencionaba, 5 horas más en el día en un estadón, comparado con el tratamiento médico que siguieron algunos pacientes en este estudio comparativo, que fue de 0, por lo menos en ese estudio. Este es el arco de estereotaxia, y estas son las cajas que utilizamos para tomar las coordenadas y luego transferirlos a los sistemas de planeación de software. Cómo bajan la cantidad de medicamentos. Este es otro paciente, un hombre de 62 años que tenía mucho fluctuaciones, temblor, rigidez, y aquí podemos ver cómo estaba en el lado izquierdo el estimulador apagado, con un temblor importante. En las escalas de evaluación de rigidez y de bradicinesia se vio el cambio importante, y ahí del lado izquierdo el cambio que tiene con el estimulador encendido. Este es uno de los pacientes que hemos operado recientemente, todavía está en programación, está todavía en fase de ir mejorando, ir ayudando un poco más al cambio de sus parámetros de estimulación. Esta es otra paciente, una mujer de 63 años, ahí del lado izquierdo vemos con el estimulador apagado, sin medicamentos, temblor de reposo muy importante. Ella tenía muchas fluctuaciones motoras durante el día, estaba tomando medicamento, aquí lo mencionamos, cada 4 horas, tenía muchas disinesias también. Entonces, aunque parezca que no está corriendo, pero el video de la derecha con el estimulador encendido, ahí está corriendo el video, está la paciente hablando, sigue sin medicamentos, y esos son los resultados que podemos observar. Y una reducción de 50% en la dosis de medicamentos a los 6 meses después de la cirugía. Entonces, como vemos en esta foto, esto no es un trabajo de una sola persona, es un equipo multidisciplinario que trabajamos todos en conjunto para poder hacer la evaluación del paciente antes de la cirugía, llevarlo a cirugía y después continuar con su tratamiento, con los parámetros de estimulación, y viendo todo en conjunto, cómo podemos ayudar a mejorar esa calidad de vida que es tan importante para todos nosotros. Este es otro paciente, hombre de 73 años. Y ahí podemos ver los videos corriendo, del lado izquierdo estimulador apagado, del lado derecho estimulador encendido. Ahí muy amablemente uno de los estudiantes estaba cuidando que el paciente no se fuera a caer, quiere tratar de moverse, ya había tenido varias caídas previamente antes de la cirugía, y aquí lo vemos sin medicamento con el estimulador encendido. Como podemos ver, tiene una postura un poquito encorvada, eso es por la misma enfermedad, esa parte no ha mejorado. Entonces, bueno, sabemos que
esta cirugía no va a mejorar todos los síntomas al 100%. O sea, es una mejoría importante que sí impacta definitivamente en la calidad de vida, pero también tenemos que ser claros y hablar con los pacientes y la familia. No es una cosa que va a funcionar para curar la enfermedad ni va a retrasar la progresión de la enfermedad. Una reducción en este caso del 30% de la dosis de medicamentos que tenía. Como les platicaba, pues es un trabajo de muchos médicos, neuroanestesiólogos, neurología clínica, neuropsicología, de parte de radiología e imagen, de parte de neurofisiología. En la intervención también estamos no solamente un servidor, sino el grupo de médicos que trabaja conmigo en estos casos. Y bueno, pues quiero agradecer a todos ustedes por haber venido esta noche a escuchar nuestras pláticas sobre lo nuevo y lo que estamos haciendo actualmente aquí en el Hospital Zambrano. Invitarlos y también agradecer al grupo de médicos que han tenido la amabilidad de referirnos a estos pacientes que hemos podido operar y que se han visto beneficiados con estimulación cerebral profunda. Gracias.